Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Mariela Aguilar y soy estudiante de la licenciatura en Periodismo. Y tengo el gusto de presentar a la ponente magistral de la Sexta Semana Internacional de la Comunicación, organizada por el Cuerpo Académico de la Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información. La doctora Arely Chacón Silva es licenciada en Comercio Internacional por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Tiene una maestría en Administración de Negocios por Angel State University y el doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana. Desde el 2014 es profesora de la maestría en Estudios de Liderazgo y directora del programa de Liderazgo y Compromiso Comunitario en la Universidad de Texas en El Paso. Su línea de investigación se centra en la participación de los latinos en los Estados Unidos, especialmente el liderazgo de las mujeres latinas en la frontera, así como las oportunidades de emprendimiento para las empresas mexicanas y el mercado de la nostalgia. Ha sido parte de proyectos de investigación auspiciados por fondos del CONACYT en México y en el Instituto Nacional de Salud de las Minorías y la Investigación de la Desigualdad de Salud en los Estados Unidos. Fue miembro del comité editorial y asesora del Centro Internacional de Casos del Sistema del Tecnológico de Monterrey de 2008 al 2012. Desde el 2001 es conferencista y consultora en los temas de liderazgo, coaching, logística e inteligencia de mercados. Hoy la doctora Arely Chacón nos habla sobre el manejo de crisis y liderazgo responsable. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Mariela por esa presentación. Antes de comenzar quisiera enviar mi agradecimiento al cuerpo académico de la Facultad de Filosofía, especialmente a los profesores organizadores de la Sexta Semana Internacional de la Comunicación, a nuestro colega y amigo, el maestro Manuel Arana, así como a algunos profesores que veo conectados, la maestra Irma. No quiero mencionar nombres e ir a omitir algunos, pero me da mucho gusto y es un honor para nosotros estar presentes, estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana algunas reflexiones sobre el manejo de las crisis y el liderazgo ético, que me parece que son temas muy importantes, y esto en el marco de del convenio y de los intercambios de colaboración que hemos tenido durante los últimos años entre la facultad, el cuerpo académico de comunicación y la Universidad de Texas en El Paso, especialmente con el Departamento de Comunicación y la maestría en estudios de liderazgo, todos dentro del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales en la universidad. Bueno, voy a iniciar. Muchas gracias, sobre todo que tenemos pues una restricción de tiempo. Preparé una presentación. Quisiera, por favor, que me dijeran si la pueden ver, si está. Sí, se puede ver. Perfecto, muy bien. Sí se ve. Muy bien, gracias. A manera introductoria, estamos viviendo precisamente, y es el tema de la Sexta Semana Internacional de la Comunicación, estamos en medio de una pandemia global que justo está catalogada como una de las mayores crisis que hemos enfrentado como humanidad, precisamente en este nuevo milenio. ¿Por qué me parece que es relevante abrir un espacio y reflexionar y revisar cuáles son las condiciones, en qué consiste una crisis, pero sobre todo cuál es la importancia del liderazgo responsable y del liderazgo ético en el manejo de las crisis? Entonces, vamos a comenzar un poco con los conceptos. Esto es muy rápido. La definición de una crisis, y si lo podemos incluso hacer como una conversación, si alguien gusta levantar la mano y comentar. Una crisis son eventos o situaciones que se presentan de forma inesperada y que representan una amenaza para los ciudadanos, los grupos
o las organizaciones de la sociedad, ¿sí? Ejemplos de crisis, y ustedes que son jóvenes a lo mejor no recuerdan mucho, pero pues en la historia de la humanidad obviamente hemos tenido crisis de diferentes índoles. Cuando hablamos de crisis en las empresas, por ejemplo, hay crisis cuando se van a la quiebra, cuando se reporta que hicieron fraudes, pero también hay crisis como parte de desastres naturales como son los huracanes, los incendios, los tornados, los terremotos, los tsunamis. Hay algunos otros tipos de crisis como los escándalos políticos, hay explosiones, masacres, también hay derrames de petróleo, ataques terroristas y obviamente pandemias, ¿no? Que son eventos que dejan al descubierto generalmente lo peor y lo mejor de un líder. En una crisis hay mucha incertidumbre. Las situaciones generalmente son muy difíciles de resolver. Se genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y el estrés generalmente en la gente que toma las decisiones merma las capacidades cognitivas, por lo que impide que se piense y se tomen decisiones de una forma clara, como sería de alguna manera si no estuvieran bajo el efecto de este estrés y de la ansiedad. Tenemos en una crisis, es importante que recordemos, en una crisis tenemos 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la precrisis. Y estos son generalmente periodos de normalidad en donde no se registra ningún evento. Se caracterizan por ser largos periodos en el que las organizaciones, la población, los gobiernos tienen entran en una especie de zona de confort, eso lo hemos escuchado anteriormente, y como las crisis son eventos inesperados, muchas veces no hay o no se le presta atención a los protocolos que se deben de seguir precisamente en épocas o en etapas de crisis. Algo muy importante que me gustaría hacer énfasis es en las barreras que encontramos precisamente para prevenir las crisis. ¿Qué es lo que sucede dentro de las organizaciones, de los gobiernos, de las escuelas? ¿Por qué muchas veces no prevenimos estas crisis? La primera es que tenemos un sesgo humano. Los humanos generalmente no estamos esperando que sucedan crisis. Entonces, somos positivos e interpretamos que si nunca pasó antes, es poco probable que una situación de esta índole se va a presentar en el futuro cercano. También no reconocemos, no somos muy buenos para reconocer algunas señales que se pueden estar presentando y pensamos que así como pasó en otras partes o en otras latitudes, bueno, eso generalmente pensamos que no nos va a pasar a nosotros. En segundo lugar es esta falla que tenemos muchas veces institucional hacia dentro de las organizaciones, hacia dentro de los gobiernos, en los distritos escolares, en los sistemas educativos. Fallamos básicamente en 3 aspectos. El primero es en tener y en recolectar datos que después nos pueden ayudar a confirmar que esto, bueno, no nos tomó por sorpresa, ¿no? Lo segundo es ignorar precisamente esa evidencia que ya se venía dando con algunos datos y sobre todo la presencia de alguna información que nos puede resultar problemática.
Algunas veces los líderes pasamos por alto situaciones que de alguna forma pueden representar una llamada de alerta, una señal, y de alguna manera no ponemos atención y no desarrollamos protocolos que nos puedan ayudar precisamente a reaccionar de una manera más rápida cuando se presenta una crisis. La tercera barrera ante la prevención son los intereses especiales que pueden tener algunos grupos. Por ejemplo, los políticos, ¿verdad? Que de alguna manera en los presupuestos buscan apoyar ciertos proyectos, ya sea de infraestructura, y no tanto precisamente poner dinero o presupuesto a cosas que ayudarían en determinado momento a reaccionar de una forma más rápida ante una posible crisis. Otro ejemplo pueden ser también dentro de las escuelas, cuando hay presupuestos también reducidos, se ponen prioridades, qué es lo más importante, y a lo mejor se remueven renglones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver precisamente con los protocolos que evitarían o que reafirmarían, reforzarían la reacción inmediata ante las crisis. Esa fue la primera etapa, que es la etapa de la precrisis. La segunda etapa es la etapa de la crisis per se. En la crisis es cuando se inicia el evento detonante, en inglés le llaman el trigger event, que es lo que desata la crisis, y finaliza cuando la crisis se resuelve. En esta etapa de la crisis se experimentan algunos sentimientos. Los líderes generalmente reaccionan con emociones muy fuertes, como pueden ser sorpresa, enojo, miedo, desilusión, decepción. Muchas veces prevalece también un sentimiento de confusión durante esta etapa. La gente está tratando de entender qué es lo que sucede, qué es lo que ocasionó esta situación o esta crisis, y sobre todo, qué es lo que está por venir, qué es lo que va a pasar después. Durante la etapa de la crisis, los líderes precisamente requieren de un trabajo de mucha comunicación con sus equipos y de tener la comunicación abierta. También de que cada uno de los miembros de este equipo sepa qué es lo que tiene que hacer, qué se espera de él, y sobre todo que son decisiones que tienen que ser tomadas, acciones que se tienen que realizar en lapsos de tiempo generalmente muy cortos. En la tercera etapa, que es la etapa de la poscrisis, es una etapa en la que se reflexiona. Ya finalizó la crisis y es cuando se tiene que hacer una investigación y análisis. Se inicia también la recuperación y la mejora. En este periodo, los líderes, sobre todo el liderazgo responsable, es cuando hace un recuento y se supone que el liderazgo hay compasión, hay un acercamiento a las personas que fueron afectadas por esta crisis, y de alguna manera también se ponen
fondos, se hacen acciones precisamente para que la gente afectada, los grupos que fueron afectados por esta crisis, tengan una recuperación mucho más rápida y también pues que sientan que hubo de alguna manera una intención positiva, ya sea del gobierno, ya sea de las organizaciones, para tratar, si bien no de remediar o de resarcir los daños, al menos que hubo compasión y empatía ante esta situación. Los líderes responsables muestran algunos rasgos, algunas acciones. ¿Qué se espera de un líder ético ante una crisis? Bueno, aquí tenemos algo de lo que dice la literatura. Se espera que asuma completa responsabilidad ante una situación. Sobre todo que salga y dé la cara. Y cuando decimos que se asuma la completa responsabilidad, es que mientras no tengan los pedazos o las evidencias de información de qué fue lo que pasó con la crisis, la gente estamos deseosos alrededor del mundo de ver líderes auténticos, líderes que nos muestren que pueden ser compasivos y que pueden además ser transparentes y comunicar con verdad y con apertura, explicarnos de una manera sencilla qué fue lo que sucedió, qué es lo que estamos enfrentando como sociedad, como ciudad, como institución ante esta crisis. Además, también lo que se espera de un líder ético es que sea auténtico al demostrar su interés y su preocupación por el bienestar de los grupos que de alguna manera se vieron afectados por esta situación. Esperamos, por supuesto, que haya altruismo y que haya compasión por parte de estos líderes. Los líderes que son o que tienen rasgos de liderazgo ético muestran un componente moral en sus acciones, responden esta composición de frases, de palabras, a lo mejor hace mucho más sentido en inglés, que es que responden with their heads and their hearts, que hay un balance entre la lógica, pero también que son lo suficientemente sensibles para tener empatía ante los grupos que se están viendo afectados ante esta crisis. Los líderes éticos son altamente conscientes de qué está pasando y de la situación que está afectando, y sobre todo muestran resiliencia. Y la resiliencia, eso es una palabra que está como de moda, ustedes la han escuchado, esta seguramente no es la primera vez, que es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente y recuperarse, ¿no?, ante las situaciones adversas. Aquí voy a hacer una pausa, si me lo permiten, y voy a empezar a hablar de ejemplos de los que, bueno, todos estamos siendo partes, pero especialmente los habitantes aquí, los habitantes fronterizos, sobre las crisis que nos ha tocado vivir, las crisis que, porque créanlo o no, no ha sido solamente una. No el año en calendario, pero
Desde el año pasado, el 3 de agosto, todos ustedes saben lo que la ciudad del Paso enfrentó, que fue pues una masacre en la tienda de Walmart, que está localizada en Cielo Vista, en el que perdieron la vida. De hecho, creo que el conteo iba como en 22 o 23 personas, pero recientemente acaba de morir otro joven que también había permanecido hospitalizado, que recibió varios impactos de proyectil. A la ciudad le ha tocado vivir esta crisis. Hemos podido, de alguna manera, los ciudadanos evaluar y ver de primera mano cuál ha sido la reacción, no solamente de la clase política, sino también de las organizaciones y de la ciudadanía ante una crisis de esta magnitud. Hemos podido constatar también que estos rasgos éticos que se esperan de un líder no siempre están presentes dentro o como característica de la personalidad de estos políticos, de la gente que toma las decisiones. La ciudadanía, una vez que pasó la crisis, nos dimos a la tarea de donar, de buscar y sobre todo de empezar a sanar estas heridas. ¿Por qué? Porque lo que hubo detrás de la masacre, y ustedes seguramente lo pueden buscar ahí en los medios de social media y las noticias, se caracterizó esta masacre como un atentado de odio. En inglés le llaman un hate crime, ¿verdad? Que es cuando tú vas y asesinas simplemente a la gente por el color de su piel, por su raza, por el móvil que tienes como para perpetuar este crimen, pues lo haces de una manera, porque tienes odio ante este grupo racial o ante este grupo, ante esta minoría de las personas que estaban comprando ese día, ese sábado 3 de agosto del 2019, aproximadamente a las 10:30, entre 10:30 y 11 de la mañana, en esta tienda. Entonces, bueno, para nosotros ha sido esa crisis. Yo les quiero comentar y dar testimonio de cómo hemos navegado la pandemia institucionalmente, por ejemplo, dentro de la universidad con mi programa. Hemos tenido que, de alguna manera, al igual que el cuerpo académico en la universidad, cambiar el formato de las clases y bueno, irnos a formatos híbridos que nos permiten la interacción remota, pero también un alto componente de trabajo en línea. Asimismo, estamos en el proceso de planear el semestre, el próximo semestre, pero por ejemplo, tuvimos simplemente en un calendario regular, el sábado pasado hubiéramos tenido la graduación de nuestros estudiantes. Generalmente se hace en las instalaciones de la universidad y bueno, no estuvimos en condiciones de celebrar físicamente con ellos. Tuvimos que recurrir a algunas pues videos, slideshows, mostrar las fotografías de estos estudiantes, porque especialmente para estudiantes en nuestra universidad, son estudiantes, nosotros le llamamos de primera generación, first generation students. Quiere decir que son los primeros de todas sus familias que van a la universidad y que tienen la oportunidad de graduarse con una licenciatura, para los que estudian una licenciatura, que son los primeros en graduarse también con un posgrado, que van a la escuela de posgrado, que se gradúan con una maestría. Entonces entendemos que en esta crisis y en medio de esta crisis, la celebración
para estos jóvenes es muy importante porque son los primeros en sus familias que van a graduarse con una licenciatura o con una maestría. Entonces no es nada más la celebración de ellos y de este importante logro en sus carreras, sino también todo lo que esto representa para sus familias. Y sus familias, recuerden que en México tenemos la idea y el concepto de familia, y la familia pues es toda la familia, o sea, es mi abuelita, mi abuelito, mis tíos, mis primos, mi madrina, mi padrino, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis cuñados, toda la familia, ¿no? No es nada más la familia nuclear como se utiliza el concepto principalmente aquí en los Estados Unidos. Entonces, hemos tenido que tener en cuenta y que manejar la crisis siempre poniendo a los estudiantes en el centro y tratando de que las decisiones que tomamos tengan estos componentes que yo les acabo de mencionar. Que los pongamos a ellos en el centro, pero que sean decisiones que podamos tomar tanto con la cabeza, con el corazón, que tengamos altruismo, que tengamos empatía y que podamos entender lo importante que esto es para ellos. Finalmente, el tercer ejemplo que tengo para ustedes y que me gustaría compartir es este, y luego vamos a abrir la discusión porque me gustaría conocer sus opiniones o saber de algunas de sus experiencias. Yo pienso que ustedes han escuchado a Ernest Shackleton y su expedición al Polo Sur en su barco llamado el Endurance. ¿Cuál es la historia detrás de Ernest Shackleton? Ernest Shackleton es británico y a principios del siglo pasado, 1900, él estaba convencido de que él podía llegar con una tripulación al Polo Sur y hacer esta expedición. Entonces empezó con una campaña a juntar fondos y principalmente acudió pues a los reyes, a la monarquía británica, precisamente para buscar el financiamiento de su expedición. Él era un hombre experimentado, había sido ya marinero, entonces sabía sobre las circunstancias que lo iban a esperar precisamente en esta expedición hacia el Polo Sur. ¿Qué sucede con esta expedición? Recluta a su tripulación, hace una campaña, los entrevista y junta a un grupo que están dispuestos a hacer esta expedición con él. Durante el trayecto se dan cuenta pues que tienen que de alguna manera desarrollar ciertos procesos y mecanismos. Por ejemplo, comprimían la comida y se la comían en forma como de cápsulas. Esa era la dotación diaria para poder mantenerse vivos, porque obviamente las condiciones en el Polo Sur eran de mucho frío. Empezaron a tener que racionar la comida. Llega un punto en que el barco no puede avanzar más, se queda atorado en uno de los icebergs y pues no hay manera de que haya algún barco que pueda irlos a ayudar. Entonces, Shackleton lo que decide como capitán y encargado de la expedición es dejar a toda su tripulación y decirles que él, junto con otro par de hombres, van a ir a buscar ayuda. Y pues obviamente eso es una crisis inmediatamente. Hay gente que empieza a perder la fe porque obviamente ellos piensan que se van a quedar ahí y van a morir. Él lo que hace es poner protocolos
deja encargado a la gente que él ha conocido durante la expedición y que sabe que van a poder cumplir con estos protocolos de que, porque, ¿qué es lo que sucede? Al no poder llegar y tener esta situación de que el barco ya no puede avanzar, inmediatamente Shackleton cambia su visión. ¿Cuál es ahora su nueva prioridad? Más que el ir y explorar el Polo Sur, es mantener a toda su tripulación viva y regresarlos a casa. Entonces, eso habla grandemente de su carácter. Va, busca ayuda y al final pasan aproximadamente 3 meses y regresa por ellos. La tripulación está viva y todos pueden regresar a casa. Por favor, busquen. Este es un caso de estudio escrito, publicado. Es famoso precisamente porque Ernest Shackleton ha sido estudiado desde el punto de vista de este liderazgo ético y desde la perspectiva del manejo de la crisis que él tuvo que enfrentar al no poder llegar y completar la expedición. Pero sin embargo, las circunstancias cambiaron. Ya el llegar al Polo Sur ya no era la primera ni la más importante misión que tenía que completar. La misión tomó un nuevo giro, cambió de nombre. Fue el poder regresar a cada uno de los hombres que confiaron en él, que le dieron un voto de confianza, que lo reconocieron como un líder y les dijo, vamos a regresar. Y ellos pudieron regresar. Toda la tripulación no registró ni una sola baja, no hubo ni una sola fatalidad, no hubo ningún muerto. Y regresó finalmente a Reino Unido. ¿De qué nos habla este caso de estudio de Ernest Shackleton? Bueno, seguramente no estuvo en medio de una pandemia, eso es seguro, claro que sí, pero sin embargo tuvo muy en claro su responsabilidad con cada uno y su lealtad con cada uno de los tripulantes, que en algún momento le dieron un voto y que confiaron en él y que los pudo regresar con vida a sus hogares y con sus familias. Ahora, profesora Ana, en mi reloj tenemos 5 minutos para las 12. Yo no quiero pasar esa frontera del mediodía. Los jóvenes han estado seguramente toda la mañana conectados. Me gustaría en este momento abrir la sesión para escuchar sobre todo las experiencias de nuestra audiencia y con mucho gusto contestar si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano o escribirla en el chat para dar la palabra. Gracias, Mariela. Ismael Solano. ¿Tiene una pregunta? No se escucha. Buenos días. Me gustaría saber cuál es la percepción de ustedes ante el manejo de esta crisis por medio de los diferentes gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo se ha manejado en la cuestión comunicación y en la cuestión, pues de darle el enfoque para mantener tanto, como comentaba en la experiencia que tuvo este capitán, darle la confianza a la gente, a la sociedad, y que mantenga la calma y al mismo tiempo, bueno, pues hacer lo mejor posible para que esta crisis
pueda tener las menores consecuencias fatales posibles. Al igual, ¿cómo se percibe desde allá lo que se está haciendo acá en México? Gracias, Ismael. Gracias por su pregunta. Muy relevante, muy interesante. Si se fijaron en mi presentación, evité hablar precisamente de nuestro señor presidente Trump, que vive en la Casa Blanca, ¿verdad? Porque no quería hacer de esta plática un tema de ninguna manera etnocentrista y que toda la información que yo tuviera que presentarles tuviera que ver con los Estados Unidos. Así que le agradezco su pregunta. Sin más preámbulo, yo le puedo decir que los comunicadores, los gurús de la comunicación en este país, en los Estados Unidos, han calificado como uno de los peores manejos de crisis que un gobierno en los Estados Unidos haya tenido, independientemente de la naturaleza de la pandemia, Ismael. Y explico por qué. En los Estados Unidos, simplemente en el 2001, ustedes recuerdan el 9/11, el 11 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Las Torres Gemelas son atacadas por estos aviones y empieza una crisis en el país. A esos ataques de las Torres Gemelas le sigue que se estrella un avión en el Pentágono y que parece ser que había otros ataques planeados a lo largo y ancho del país que de alguna manera no se concretan. ¿Qué es lo que pasa en el 2001 con el manejo de crisis? Bueno, hay algunas circunstancias obviamente que son diferentes. El nivel de estrés de la población, de toda la población en este país, se dispara. Todos hay una ansiedad, hay una crisis, hay estrés, toda la gente. Sin embargo, se experimenta ese pico e inmediatamente en las semanas posteriores al ataque terrorista, el estrés comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una cara, tiene un nombre y un apellido. Entonces, todas las Fuerzas Armadas de este país comienzan una estrategia para ir en contra de este enemigo, ¿verdad? A la caza, al acecho. ¿Por qué? Pues porque esto no se puede quedar así. Entonces, tenemos que reconocerlo, encontrarlo y de alguna manera capturarlo y pues parar, porque no se puede volver a repetir. Fue un evento que tocó las fibras más sensibles del patriotismo, ¿verdad? Por lo que simbolizaban especialmente las Torres Gemelas. ¿Qué es lo que sucede con la pandemia hoy con el señor presidente Trump? La gente que ha analizado sus conferencias de prensa, la forma, su retórica, la forma en la que él ha abordado todo el manejo de la crisis, pues ha sido precisamente lo opuesto, la antítesis de todas las slides que yo le acabo de presentar, Ismael. ¿Por qué? Porque precisamente en la etapa de la precrisis lo podemos analizar. ¿Qué fue? Y esto está documentado. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente cortó los fondos de la oficina que se dedicaba a monitorear, no nada más nacionalmente, pero internacionalmente, todo lo que eran las pandemias y las crisis de salud, ¿no? Entonces, no solo entramos en una especie de zona de confort, sino que se disminuyeron los protocolos, se disminuyó el presupuesto y se disminuyó el número de gente que estaba dedicada a precisamente a apoyar y a preparar, a tener planes de acción para poder reaccionar en caso de que se presentara una situación así, ¿no? Una vez que hay un trigger event, que es el evento detonante, que se empiezan a registrar los casos de coronavirus en los Estados Unidos, en lugar de hablar abiertamente, de reconocer que hay una situación de crisis,
bueno, el presidente, al menos en sus conferencias de prensa, se dedica a disminuir, a menospreciar, a tratar con con poca relevancia los eventos y a tratar de distraer la atención de los medios, minimizando el impacto que el coronavirus pudiera tener en este país. Desafortunadamente todavía no podemos hablar de una etapa de post-crisis en la que podamos investigar y en la que podamos reflexionar, pero pues los números hablan por sí mismos. Simplemente creo que al día de ayer llevábamos, creo que ya habíamos alcanzado 100,000 muertos por coronavirus en los Estados Unidos, más de 1,000,000 de contagios. Y obviamente tenemos también números positivos de gente que se ha recuperado, pero esto todavía no se termina y creo que estamos lejos de que se termine porque ha habido también, ustedes lo han seguido en las noticias, esta decisión de los gobernadores de los estados de reabrir las economías. Entonces, ahorita estamos experimentando, nada menos aquí en El Paso, anunciaron esta mañana que ya estaba uno de los hospitales llegando a su límite con los ventiladores que teníamos disponibles para la población. ¿Por qué? Porque están recibiendo a toda la gente infectada y contagiada del 1 de mayo, que fue cuando se abrió la economía aquí en El Paso, y luego el fin de semana siguiente, que fue el Día de las Madres. ¿Se acuerdan? Pues que fue el 10 de mayo, que cayó el 10 de mayo mexicano y el 10 de mayo norteamericano. Entonces, 12-1. Entonces, toda la gente se juntó a celebrar, a hacer carne asada. Y bueno, están esperando que de esas reuniones, bueno, sigan reportándose más casos. ¿Qué noticias positivas les tengo? Porque no quiero ser como la nube negra. Ay, maestro Manolo, pues ¿a quién invitó aquí? Hablando nomás de puras cosas tristes. En los Estados Unidos, el epicentro de la pandemia se registró en Nueva York. Nueva York ha sido golpeada abruptamente por la pandemia. Mi hermana vive en Nueva York. Entonces, creo que el hecho de que yo hablo con ella, trato de hablar semanalmente, si no es que 2 veces por semana, y verificar precisamente lo que las noticias explican, lo que las noticias presentan. Ha sido una situación muy, muy difícil. Llegaron a registrar 1,500 muertes al día, por día, en los hospitales. Simplemente las fotografías que ustedes veían de que las morgues eran estos trailers, que eran como cajas secas, donde se transportan luego perecederos. Bueno, pues eran los lugares en los que se estaban dejando los cuerpos como morgues ambulantes. Ha sido muy difícil, pero especialmente les quiero decir algo. ¿Quiénes han sido los más afectados? Y esto obviamente no nos toma de sorpresa. La gente menos favorecida económicamente y sin acceso a sistemas de salud, las minorías. Estoy hablándoles específicamente de los grupos raciales, de los grupos demográficos, que somos los latinos y la gente africanoamericana. Somos los que reportamos el mayor número de muertes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto deja precisamente al descubierto pues lo que es la pobreza, lo que es el vivir dentro de este grupo que
con ingresos que están por debajo de la raya de que vives en pobreza extrema, que no puedes aspirar en este país a un servicio médico, porque pues pensar en ir al doctor es prohibitivo. Pensar en ir a emergencias, a un hospital, pues es pensar que vas a durar pagando el recibo que te llegue de todo lo que debes, que lo vas a durar pagando pues durante los siguientes 5 años. Entonces ha sido una situación que ha dejado al claro quiénes son los grupos y la población más vulnerable. Entonces, pareciera que también cuando el presidente se le pide que aclare, que hable, que explique cuál es el plan, pues no vemos en sus procesos de comunicación eh, la empatía, no, no explica cuál es el plan. Hubo un incentivo económico que se votó precisamente en el Senado y en la Casa de Representantes para apoyar a la población, pero pues obviamente cuando tienes una renta que pagar de $1,500 y tu incentivo te llega, porque generalmente lo que estaba dando el gobierno eran 1,200, pues ya hay menos 300, ¿verdad? Que ya no te alcanzaron. Ahora, el nivel de desempleo está en el nivel más alto desde la época de la Gran Depresión, que fue en 1929 aquí en este país. Entonces, hay aproximadamente 25 millones de personas que han perdido sus empleos. Entonces, pues la situación no es nada alentadora. Y creo que viene en un momento también en el que el liderazgo responsable pues no se ve, lo buscamos y lo buscamos, y pues no encontramos esos rasgos en el presidente Trump y en su administración. No sé si no sé si contesté su pregunta, Ismael. Sí, sí, sí. Faltó ver nada más cómo se percibe lo que se está haciendo acá en México. Y otra pregunta que me viene, si es posible, El Paso es uno de las ciudades con menos afectación en cuanto a contagios y en cuanto a letalidad, pese a que alrededor de todo el estado de Texas, bueno, pues es una diferencia muy amplia en cuanto al índice que se tiene en El Paso a lo que se tiene en las demás ciudades, no sé si en el país en general, pero bueno, yo creo que El Paso está entre una de las más bajas incidencias de contagio como de letalidad en el país. ¿Qué se ha hecho diferente en El Paso? ¿Qué se percibe que se está haciendo diferente para que haya sido una de las ciudades menos afectadas? Ok, gracias. ¿Cómo se percibe lo que se está haciendo en México? Empiezo por esa pregunta. Yo sigo los outlets informativos más importantes en México. A mí me parece que ha sido polémico, ¿verdad? Todos o amamos o no amamos a Hugo, ¿cómo se llama? Hernández Gatell, o como, bueno, el subsecretario, ¿verdad? De Salud, que sale y nos explica cómo se está manejando y cuáles son las medidas que México ha tomado. Yo pienso que lo que México ha hecho y ha puesto en marcha responde precisamente a una estrategia política. Si comparamos, al menos, bueno, ha habido una apertura, ha habido comunicación y se ha tratado de explicar, obviamente, lo que está pasando y sobre todo cuál es la estrategia por parte del gobierno, precisamente para contener la pandemia, para poder reaccionar ante los contagios. A mí me parece que en el aspecto del manejo
de la crisis, de la crisis, como lo está haciendo México, podemos ver algunas diferencias. Al menos, como le digo, hay una persona, un vocero que explica, ha habido una campaña importante de salud. Los comunicólogos, en este caso, como son ustedes, yo no quiero aventurar una evaluación y decir, bueno, no, ha sido la mejor. Pienso que también, como en los Estados Unidos, ha habido un componente político. Pienso que ha habido gente que lo valora y luego gente que eh, des, eh, lo descarta y no le da ningún valor. Pero yo sí veo un componente de liderazgo, al menos más responsable que el que hemos visto en la Casa Blanca. También un trabajo muy importante por parte de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Y desafortunadamente, bueno, no sé si Maru me está escuchando, la alcaldesa, pero yo la quiero felicitar porque algo que también, y sé que este no es el tema de la Semana de la Comunicación, pero algo que ustedes tienen que seguir es el contraste que están haciendo los investigadores sobre el liderazgo de cómo las mujeres en la política, las mujeres presidentas, gobernadoras y presidentas municipales han manejado la pandemia contrastado con el liderazgo de los hombres. No estoy generalizando de ninguna manera, pero aparentemente sí se ven algunas consistencias en los números de personas afectadas en países que tienen presidentas mujeres en el poder. Entonces, ese es mi comentario sobre cómo se percibe lo que se está haciendo en México. Ahora, Ismael, me pregunta sobre las diferencias entre El Paso y el resto del país. Bueno, algo por lo que tenemos que empezar a hablar es que también, así como El Paso es diferente, porque tenemos también, somos una comunidad binacional. Entonces, algo que nosotros estábamos acostumbrados es a tener este tráfico de personas que van diariamente, simplemente la universidad. La universidad recibe 3,000 estudiantes que cruzan a diario de Juárez. 3,000. 3,000, ¿sí? Entonces, al darse la pandemia, bueno, y tener que mover las clases a una forma remota, híbrida, de instrucción en línea, bueno, ya estos estudiantes ya no han tenido que cruzar. Pero sin embargo, así como tenemos una baja letalidad de contagios y que no tenemos las mismas curvas que se han registrado en otras partes del país, también algo que los líderes locales hicieron de manera rápida y de manera muy importante fue evaluar cómo estaba el sistema de sanidad local en El Paso. Entonces, ¿cuántos hospitales tenemos? ¿Cuántas camas disponibles? ¿Cuántos ventiladores? Entonces, ya veníamos de ver las experiencias de un sistema de sanidad colapsado en Nueva York. Entonces, en donde la gente tenía que hacer fila como si estuvieras entrando a un concierto para poder llegar al hospital. Entonces, no pudimos llegar, o al menos siento que no llegamos a ese nivel, porque inmediatamente empezamos a poner protocolos y a tomar decisiones que evitaron precisamente que llegáramos rápidamente a ese número. Pienso también que El Paso es esta ciudad, este puntito en el mapa de Texas, que de alguna manera estamos lo suficientemente lejos de Austin, que tenemos una política diferente también a la de la capital del estado y que nuestros líderes han sido líderes mucho más responsables. Hemos visto un componente moral en ellos y que han incluso de alguna manera contenido y manejado los intereses económicos
porque obviamente vemos una afectación económica muy importante en la localidad, pero que lo económico se ha ponderado y nunca ha estado por encima del valor de las vidas de la gente que vive en esta comunidad. Porque la gente que vive en esta comunidad es altamente vulnerable. Pero los pesos y los dólares no pueden compararse con el valor de tener a nuestros viejitos y a nuestros niños sanos. Entonces, eso me parece que ha sido diferente aquí en El Paso, Ismael. Muchas gracias. Es el turno de Alejandro Limón. Alejandro. Buenas tardes, señorita Arely. Para mí, más que una pregunta, me interesaría saber su opinión sobre que una semana después de que se abrió el estado de Texas, hubo un aumento de casos en El Paso y en otras ciudades, y que prontamente se viene la apertura de la frontera. ¿Usted piensa que es una buena idea o qué le parece? Me interesaría saber su opinión. Gracias, Alejandro. Volvemos al tema de lo económico, de ponderar la economía, del valor de la salud en la comunidad y de vamos a decir, de la protección comunitaria. Porque una vez que tienes tus contagios dentro de la comunidad, todos sabemos que la ecuación en la forma en la que funciona es que se van exponencialmente. Si a eso le sumas una falta de empatía por parte de las empresas y que ellos consideran, por ejemplo, que la gente en el retail, o sea, en las ventas, son empleados de primera necesidad y no los mandan a sus casas. O sea, hay una serie de decisiones que están basadas principalmente en motivos económicos. Hay una presión muy fuerte por parte de estos grupos hacia el gobernador y precisamente del estado, porque abriera el estado de Texas. El espectro político ustedes lo conocen, ustedes saben cómo se maneja aquí en los Estados Unidos. Estos grupos políticos dan fondos y son los responsables prácticamente de financiar las campañas electorales para que, por ejemplo, el gobernador y los representantes y los senadores tengan sus campañas y puedan, en inglés le dicen run, correr o ser candidatos para el siguiente periodo de elección. Entonces, hay un factor económico muy importante que no debemos perder de vista y que desde mi perspectiva ha sido el que ha movido al gobernador y a muchos de los presidentes municipales, los mayors, en algunas de las ciudades aquí en los Estados Unidos para reabrir la economía, sin considerar cuál va a ser el análisis del costo que vamos a tener que pagar, y no tanto económico, sino de fatalidades. ¿Cuántos van a ser de alguna manera, los muertos que tengamos que contar como consecuencia de la apertura de la economía? Entonces, obviamente, el disparo, el incremento en los números se da a consecuencia de una, vamos a decir, flexibilidad. Ya se hicieron más flexibles las medidas, ya se está permitiendo que la gente salga a la calle. Ustedes debieran de haber visto el día 1 de mayo. Era una cosa, no se los puedo explicar, creo que con palabras. Parecía que habíamos salido toda la gente que habíamos estado en un encierro, como en un retiro, y era una cosa, no sé, indescriptible. La gente manejando, la gente, porque realmente el encierro, las medidas de encierro aquí en El Paso sí fueron muy drásticas.
La policía empezó a patrullar las calles y si te veían sin una máscara, si te veían con más, si veían en tu casa que había más de 2 o 3 carros estacionados y que había una fiesta, llegaban y te daban una multa, porque precisamente se reforzaron mucho las medidas de distanciamiento social para evitar los contagios comunitarios y masivos. Entonces, gracias Alejandro. Pues esa es mi opinión, que están movidas estas decisiones por intereses económicos. Sí, muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, agradecemos la participación de la doctora Arely Chacón en la 6ª Semana Internacional de la Comunicación de parte de toda la Facultad de Filosofía y Letras y hacemos entrega del diploma virtual que dice lo siguiente. Se otorga el presente diploma a la doctora Arely Chacón Silva por impartir la conferencia magistral Manejo de Crisis y Liderazgo Responsable llevado a cabo dentro de la 6ª Semana Internacional de la Comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Te abrazo virtualmente y les agradezco su tiempo y su interés. Adelante, la vida continúa. Si me permiten cerrar esta participación, debemos de tener también como objetivo principal sobrevivir. Tenemos que sobrevivir esta pandemia. En segundo lugar, tener continuidad con su escuela, continuidad con nuestros proyectos personales y profesionales, continuidad con los proyectos. Aquí veo a la alcaldesa que todavía nos acompaña, continuidad en la política y tenemos que continuar sirviendo. Ese es el mejor liderazgo, la mejor gratificación que podemos tener en servir. Entonces, les agradezco su tiempo. Continuemos, tratemos de ser felices, ser positivos. Los abrazo y estoy a sus órdenes. Un gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. El Cuerpo Académico 112, Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnologías en la Sociedad de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH invita a la 6ª Semana Internacional de la Comunicación, el periodismo en tiempos de coronavirus, los días 19, 20 y 21 de mayo, a través de videoconferencia. Para más información, visita la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, www.ffyl.uach.mx.